Con Alexis Ortega, profesor de finanzas en la EA Business School. Alexis, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. Entiendo que bolsa, bonos, petróleo, todos los activos muy pendientes de si finalmente hay encuentro entre Estados Unidos e Irán. Ahí está puesta la atención en el final de la tregua, ¿no? Y parece que todo está cogido con pinzas. Sí, sí, seguimos desde ese 28 de febrero de este año. Prácticamente los mercados bailan al son de lo que está sucediendo en torno Ujú. a la crisis bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán. Y desde luego, cualquier atisbo de vuelta a la normalidad o de apertura del cierre de Hormuz, que yo creo que ahora es el punto vital de toda esta situación, pues nos permitiría un cierto descanso. La verdad es que ahora, después del apresamiento de este buque iraní, parece ser que los iraníes puede que no se presenten a la mesa de negociaciones y por lo tanto pongan en una especie de compás de espera a las negociaciones y por lo tanto de alguna manera que esto pueda durar algo más de tiempo. Pero bueno, ya veremos exactamente qué es lo que sucede. La clave de todo es que lo que está pasando ahora en el estrecho de Hormuz, en la tensión en el mercado de petróleo, sea lo menos duradera posible, puesto que de alguna manera eso significará precios del petróleo más bajos, menos riesgo de desaceleración económica y desde luego que el proceso de bajada de tipo de interés en Estados Unidos y en Europa continúe, porque ahora mismo en este momento si las cosas no se arreglan, se está planteando la idea de no bajadas e incluso en algún momento subida de tipos. Claro, ese planteamiento de no bajadas de tipos e incluso subidas de tipos de interés es lo que ha hecho durante toda esta guerra que los bonos Mm. no vayan descorrelacionados de la bolsa, sino que sigan el mismo camino, ¿no? Sí, básicamente ese es un poco el argumento. La verdad es que hemos tenido de todas maneras con toda la tensión unas bolsas que de alguna manera han recuperado buena parte de lo que parecía que perdían al inicio de las bolsas y estamos prácticamente en máximos históricos en muchos de los mercados, con lo cual de alguna manera se han superado incluso los niveles que teníamos en el momento de la guerra. De hecho, ayer, bueno, tuvimos un día relativamente mixto en Wall Street, pero en general habíamos tenido una muy buena evolución del Nasdaq, que había alcanzado ya prácticamente creo que 13 jornadas positivas y ahora se ha frenado, pero en medio de toda la tensión que se puedan producir todavía situaciones positivas en los mercados es algo que de alguna manera parece que los mercados descuentan que la guerra acabará en algún momento, más bien pronto que tarde. Ujú. ¿Por qué la bolsa está ignorando, entre comillas, este shock energético? ¿Es porque se descuentan beneficios sostenidos por la inteligencia artificial y por una mejora de la productividad, de la eficiencia? ¿Es porque se espera que el conflicto sea corto? Porque sí que hay exceso de complacencia, como tú decías, las bolsas están en zona de Sí, máximos, a pesar de que sí. llevamos 50 días de guerra. Exacto, yo creo que esa es la gran incógnita que estamos teniendo ahora. Quizás ha habido una mezcla de muchas cosas. Obviamente el mercado está en una revolución de la inteligencia artificial con unos beneficios que de alguna manera no se resienten demasiado a pesar de todas las circunstancias que tenemos a nuestro alrededor, pero desde luego si lo que tenemos es subida de tipos de interés, e incluso hasta la propia inteligencia artificial puede tener problemas en el medio plazo. Yo creo que hay un cierto grado de complacencia y algo que a lo mejor de alguna manera nos tendríamos que hacer pensar. La verdad es que de alguna manera digamos, desde la posición de Donald Trump ha habido siempre en todo momento en donde el mercado ha flaqueado, ha habido la intención de generar muy buenas noticias y por lo tanto de alguna manera no sé si es que estamos manipulando el mercado o se está manipulando el mercado desde el lado americano, pero cada vez que el mercado se resentía porque la tensión aumentaba, porque había un cierto riesgo de que esto durara más tiempo, de alguna manera aparecía siempre un anuncio de que se estaba a punto de acabar la guerra, que estaban en negociaciones, que se había llegado a un acuerdo, que se separaba el proceso de ataques a Irán y por lo tanto de alguna manera ha habido una cierta intención de que el mercado no se desplomara. Yo creo que de alguna manera ese ha sido el gran éxito quizás en estos momentos de Irán. Irán ha puesto a todo el planeta, digamos, en una situación de guerra no tanto bélica tradicional, sino de guerra económica, y de alguna manera las bombas que realmente caían en Occidente eran precios del petróleo más altos, eran expectativas de subida de tipo de interés, era problemas de suministro de energía, y de alguna manera la manera en la que nosotros hemos logrado, de alguna manera,
pasar esta situación ha sido con mensajes positivos, incluso aceptando una tregua cuando en principio se nos decía que no se iba a aceptar una tregua. Por lo tanto, yo le diría que es un mix de todas las cosas, que van desde la manipulación por parte de las autoridades occidentales de las noticias para que el mercado no cayera, a una situación de buenos resultados y a unos momentos en donde la paz parecía que la teníamos al alcance de la mano. Bueno, importante, los bancos centrales, política monetaria. Ayer Christine Lagarde anticipaba que el Banco Central Europeo mantendrá los tipos sin cambios. ¿Tú crees que debería ser algo más agresivo y subir tipos para prevenir un repunte de la inflación en el segundo semestre de este año? Yo creo que de alguna manera los banqueros centrales deberían empezar a lanzar mensajes de problemática con la inflación. Primero porque la inflación no estaba controlada incluso antes de la, de la, de la guerra de Irán. Había una cierta complacencia con respecto a la inflación. Las inflaciones subyacentes, desde luego, no se han puesto en ningún caso por debajo del 2%, por lo tanto tendrían que haber lanzado un cierto mensaje de restricción. Dicho esto, de alguna manera los banqueros centrales en estos momentos están intentando evitar que haya una estanflación económica, puesto que de alguna manera la inflación que viene ahora no es una inflación de demanda, es una inflación de oferta, y generalmente las inflaciones de oferta acaban siempre produciendo un cierto grado de estanflación, puesto que de alguna manera no está provocado por la demanda, no se va a constreñir la demanda, se va a parar las expectativas de crecimiento, de crecimiento de los precios, y por lo tanto de alguna manera eso provoca un cierto grado de tensión en el crecimiento económico. Los banqueros centrales deberían en estos momentos plantearse de que si esta situación dura muchísimo más tiempo, la salida a todo esto va a ser subida de tipos de interés y un proceso de desaceleración económica muy parecido a lo que ya tuvimos cada vez que se produce una inflación de oferta, es decir, esta inflación. Por lo tanto, el mensaje de Lagarde de ayer es un mensaje que va un poco en esta línea. Pero si la situación económica, digamos la situación en la guerra se estabiliza, pues posiblemente podrían relajarse la tensión. Para mí, en definitiva, lo que ha sucedido con esta guerra es que, incluso aunque se acabe muy pronto, la expectativa de bajada de tipo de interés yo creo que casi se ha anulado. En este momento estamos en mantenimiento de tipo de interés o en algún caso, si la guerra dura más, en una subida de tipo de interés. Vale. Y dos cositas más, una muy rápido. Resultados empresariales. Estamos en pleno periodo de presentación y lo que me dicen es que los del primer trimestre no recogen el efecto en márgenes de la guerra, pero que los que están por venir, ahí sí que podrían recoger los efectos de una mayor inflación y quizás una menor actividad y el coste pues de esas cadenas de suministro que se han roto o que van más lentas. Claro, no, esa es la gran incógnita realmente. La gran Claro. incógnita. Es decir, los resultados no están siendo malos, pero obviamente en este momento no se recogen los graves daños que se le ha hecho a la actividad económica en una situación de guerra Ya. bélica como la que estamos Ujú. viviendo ahora. Y desde luego, si esto pues, se continúa mucho tiempo, y ahí es la clave. La clave es, si esto se mantiene durante muchísimo tiempo, veremos problemas en los resultados. Ya lo estamos viendo en algunos sectores, sobre todo el de las aerolíneas, que está muy ligado al precio del petróleo. De alguna manera ya están recogiendo esta situación de tensión y es lógico. Con lo cual, cuidado con la evaluación de los resultados, puesto que nos queda ese riesgo de la segunda mitad del año. Ujú. Y ya la última, en el lado empresarial, Tim Cook, que deja Apple, dejará la compañía en septiembre. ¿Esto puede afectar a su cotización o a las tecnológicas? Bueno, de alguna manera yo creo que puede generar algún tipo de incertidumbre en el medio plazo, pero yo creo que los equipos empresariales en estos momentos son multidisciplinares y de alguna manera está preparado un poco el entorno. Quizás podría significar a lo mejor ese punto o esa gota que de alguna manera hace que nos replanteemos todo lo que está pasando con la inteligencia artificial, si está demasiado cara o no está demasiado cara, pero como siempre me da la impresión de que si la actividad económica se mantiene y no hay gran problema con el tema de la guerra, los mercados continuarán en estado positivo. Muy bien. Alexis Ortega, gracias por ese análisis. Cuídate, que tengas buen día, buen negocio. Hasta la próxima. Gracias, Alexis. Adiós.